Las ganancias de una farmacia común y corriente están directamente en relación con el precio de las unidades que venda y con el número de unidades que venda. Y como el número de enfermos siempre será limitado, pues entonces la idea es aumentarle el precio a la gente. Obviamente, pues para vender ese medicamento hay que adoptar algún tipo de discurso que permita hacer la diferenciación. Y como estamos en una sociedad capitalista, nosotros estamos acostumbrados a que el precio está directamente ligado a la calidad de los insumos o de los productos. Entonces, uno inmediatamente hace la asociación de que lo más caro es lo más bueno y lo mejor. Y esa asociación es reforzada de una manera muy hábil por las empresas farmacéuticas y por todos los que están interesados en vender medicamentos más caros. De hecho, sé que muchos de ustedes están obviamente estudiando medicina. Los médicos hacen una diferenciación de sus clientes en muchas oportunidades. Entonces, si el cliente es una persona que tiene capacidad de pago, pues simplemente le mandan la ciprofloxacina de marca, básicamente porque a esa persona no se le podría dar algo menor. Obviamente, para los medicamentos genéricos también hay un mercado, que es el mercado de las personas que no pueden acceder a ese medicamento caro. Entonces, pues se les venderá el medicamento más barato para no perder las ventas. Y dependiendo de los incentivos que haya, se entregará el tipo de medicamentos que se requieren. Entonces, si ustedes van a mirar dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las cosas son distintas. Dentro de la UPC hay una parte destinada al tema de los medicamentos. Y las EPS, cuando se trata de ganancias, cuando es contra la UPC, necesitan que el consumo sea el menor posible para tener ganancias. Y por eso muchas EPS lo que hacen es comprar o manejar medicamentos genéricos que pues funcionan bastante bien, excepto cuando hay negocios de integración vertical u otro tipo de negocio, como fue el caso, por ejemplo, de la EPS Saludco, en donde el tema era que la EPS perdía, pero unos negocios anexos ganaban. Y utilizando esos mismos criterios de decir, bueno, entonces el problema aquí es que necesitamos medicamentos de calidad y otras cosas, pues se hace un negocio que deriva las ganancias hacia otro lado. Es decir, que todo tiene que ver con los incentivos comerciales que tengan los diferentes actores para derivar las mayores ganancias posibles del mercado. Y para nadie es un secreto que dentro de todo el sistema de seguridad social en salud, los fenómenos de corrupción son enormes. Obviamente de eso les hablará el senador Robledo en su intervención, pero además de todos los negociados que hay con, por ejemplo, con la afiliación de las personas al régimen subsidiado, otro de los grandes negocios de la corrupción ha sido la distribución de medicamentos en el país. Eso está ocupado por unas mafias que finalmente son las que controlan el flujo de recursos en varias zonas del país, especialmente en las zonas donde los paramilitares han tenido presencia. Y dependiendo de eso, pues se utilizan los medicamentos que se utilizan. Miren que hasta hasta aquí les he hablado básicamente de las razones
económicas que hay detrás del manejo de los medicamentos, no de la calidad de los medicamentos. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, al doctor Palacino no se le haya podido acusar en ciertas oportunidades de haber hecho algo ilegal. O sea, la EPS pues, habrá hecho malversación de recursos, habrá comprado ciprofloxacina que era del POS, a través del no POS teniéndola como marca, pero son cosas que están dentro de la legalidad y que se han manejado incluso por derecho. Entonces, como dicen por ahí, eso ha sido más legal que un robo. Pero detrás de todo este tema hay una pregunta que es fundamental hacerse, y es: ¿cuál es la razón de esos diferenciales de precio que son los que permiten toda esta infinidad de negociados y de acciones legales e ilegales para obtener renta a partir de los medicamentos, que se supone que son un derecho fundamental por estar asociados al derecho a la salud? Y la respuesta a esto está en el modelo de investigación, desarrollo e innovación que se ha adoptado en todo el mundo para manejar el tema de los medicamentos. Los medicamentos hasta hace aproximadamente un siglo, a finales de 1900, básicamente se manejaban como un producto prácticamente artesanal, que se hacía a partir de los ingredientes que había comprado el farmacéutico, tenía en su oficina, y mediante una formulación pues se hacía la composición del medicamento. Eso cambió dramáticamente cuando se aplicó el tema de la industrialización, ¿verdad? Cuando se convirtió ese proceso en un proceso de producción masiva manejado por grandes industrias que surgieron a partir de pequeños laboratorios, especialmente en los países industrializados y muy ligadas al tema de las patentes de invención. Recuerden que los primeros medicamentos fueron básicamente antibióticos que eran derivados de pinturas, que eran para otra cosa totalmente distinta, utilizadas en procesos industriales. Y resulta que las invenciones podían ser patentadas. ¿Qué es una patente? Es un privilegio que se le da a un inventor por avanzar en el proceso de desarrollo de la sociedad. Las patentes han sido utilizadas en diferentes épocas en el mundo, y obviamente se desarrollaron fuertemente en Inglaterra, donde finalmente estuvieron muy controvertidas por el uso indebido de esas patentes para privilegiar a ciertos sectores de la sociedad. Pero el país que más ha dependido de esto es, sin duda, Estados Unidos, que dentro de su propia constitución, en el primer artículo habla ya de las patentes, y ha valorado esto como una parte esencial de su cultura. Es decir, el ingenio y los incentivos económicos son los que han permitido el desarrollo industrial de Estados Unidos. Es una cuestión central de su cultura. Para que un medicamento, para que algo se pueda patentar, básicamente el sistema lo que dice es que debe ser nuevo, debe ser un invento, debe ser un invento y debe tener la posibilidad de aplicarse industrialmente. Y a cambio de una divulgación completa del invento, el titular de la patente obtiene una exclusividad comercial por un lapso de tiempo que en este momento es de 20 años. Aunque ha sido de diferentes lapsos,
a través de la historia. Lo que ha sucedido, a mi juicio, con el tema de los medicamentos, es que el tema ha influenciado tanto el sistema de patentes que lo ha ido pervirtiendo, y esos tres requisitos que parecen tan claros cuando se habla, por ejemplo, de un invento como un bombillo o una bicicleta o cualquier otra cuestión proveniente del ingenio humano, al llevarlo al tema de los medicamentos ya no es tan claro. Por ejemplo, los descubrimientos en principio no son patentables, y resulta que en los medicamentos prácticamente todo es un descubrimiento. O sea, lo que se hace para sacar un medicamento al mercado es empezar a estudiarlo en cuanto a sus reacciones frente a un ser vivo, primero in vitro, después frente a los seres vivos y después frente a los humanos. Pero es un proceso en el que se va ensayando si el medicamento es eficaz y seguro. Es decir, que uno podría sostener la tesis de que un medicamento realmente no se inventa, sino que se descubre, y lo que se puede inventar es un producto que por síntesis química se pueda producir. Sin embargo, a pesar de que la idea del sistema de patentes es premiar a quienes ofrecen soluciones a problemas reales de la sociedad, el sistema se ha ido torciendo para permitir que los productos farmacéuticos puedan ser patentados. Y entonces se ha dicho que las patentes empiezan desde el momento de la solicitud hasta el final del periodo de protección, que son los 20 años. Pero en el caso de los medicamentos, generalmente la protección se solicita mucho antes de que el medicamento se pueda comercializar, cuando una vez se ha demostrado que es seguro y eficaz. Pueden transcurrir alrededor de 8 años para que el medicamento efectivamente demuestre que sí puede ser un medicamento. Mientras tanto es un candidato. Además de eso, muy pocos de los candidatos a medicamentos realmente terminan toda esa jornada. La propia industria farmacéutica sostiene que solamente una entre alrededor de 10.000 moléculas que empiezan a trabajar llega a convertirse en un medicamento. Pero sostiene que es necesario proteger esas moléculas con propiedad intelectual, porque sobre ese medicamento que llega al mercado deben recaer todos los costos de las investigaciones que fueron exitosas, o sea, la de ese medicamento, además de las que no fueron exitosas, o sea, de las otras 7.999 o 9.999, que son costos de investigación enormes. Y las patentes se han convertido en una cuestión bastante extraña, porque otorgan un derecho que es retroactivo. Entonces, mientras la oficina de patentes las estudia, de todas maneras el solicitante tiene un derecho o obtiene una protección monopólica. Y en el momento en que la oficina determina que la patente no es válida, por ejemplo, pues ahí puede estar la competencia. Pero si la oficina determina que sí se va a otorgar la patente, pues entonces cualquiera que haya comercializado ese producto durante ese tiempo se hace acreedor a unas sanciones, en principio civiles, pero que se han ido empujando hacia que sean penales también, o sea, como una infracción que se puede castigar incluso con cárcel. Este tema, pues, los logros de la industria farmacéutica al empujar el patentamiento hacia la protección de todos los productos que tiene,
Se iniciaron básicamente con las gestiones de un laboratorio que es Pfizer, que se dio cuenta de la importancia de la protección monopólica cuando le otorgaron una licencia para producir la penicilina. Entonces, la penicilina pues no fue inventada por Pfizer, todos conocemos más o menos el cuento de cómo se originó la penicilina, pero durante las guerras mundiales pues se necesitaba una producción masiva de ese medicamento y el gobierno norteamericano le otorgó una licencia a Pfizer, que obtuvo unos beneficios importantes, pero se enfrentó inmediatamente a la competencia. Entonces ellos iniciaron una campaña para promover que la propiedad intelectual, la protección de propiedad intelectual y especialmente el tema de las patentes pudiera ser plenamente aplicable en el sector farmacéutico. Al principio no mucha gente les hizo caso, ni siquiera dentro del propio sector de la industria. Y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se hablaba de que este tema de propiedad intelectual era un tema de comercio, el propio gobierno de los Estados Unidos rechazaba esa afirmación. Decía que la propiedad intelectual es un modelo de incentivo a la investigación y el desarrollo, pero no un tema de comercio. Desde los 70s, los esfuerzos de Pfizer se incrementaron y ellos lograron hacer una alianza entre las grandes empresas multinacionales farmacéuticas y además con otros sectores que dependen del tema de protección de propiedad intelectual para sus ganancias, como por ejemplo el sector del entretenimiento, todo lo que tiene que ver con la televisión, el cine, y el sector de la informática. Y entre ese gran grupo de presión que conformaron las empresas multinacionales más importantes de esos sectores, consiguieron lo que a mi juicio es el logro más importante para ellos, pero más deleznable para la sociedad, que fue introducir el tema de propiedad intelectual como un tema de las agendas comerciales. Desde ese momento se empezó a negociar la introducción de un capítulo de propiedad intelectual en la conformación de la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio se constituyó finalmente al final de lo que se llama la Ronda de Uruguay en 1994, con un capítulo de protección de la propiedad intelectual, que lo que establece son unas condiciones mínimas para todos los países que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio, para que respeten las normas de propiedad de protección de la propiedad intelectual. Había muchos países, incluso industrializados, que no concedían patentes en el sector farmacéutico por razones éticas, básicamente. Por ejemplo, Alemania tenía excluido de la patentabilidad los medicamentos. La introducción de ese capítulo da origen a otro modelo de negocio, junto con otro que es el de los servicios. Entonces, los países empiezan a negociar, los países no industrializados con los industrializados, el acceso a unos mercados que es muy incierto, contra una serie de prebendas en servicios y en propiedad intelectual. Y empiezan a utilizar la propiedad intelectual como moneda de pago para obtener supuestamente unas ganancias en las entradas en el acceso a los mercados. El AUPIC tiene, que es el Tratado de Libre Comercio, el Tratado sobre aspectos de la propiedad intelectual dentro de la Organización Mundial del Comercio, pues supone una serie de problemas para el tema de la salud. El primero es precisamente el monopolio comercial de las empresas. Entonces, para nadie es un secreto que cuando hay un monopolio
sobre un bien, pues el precio es el que la empresa considere que es el precio que le permite generar mayores ganancias. No necesariamente es el mayor precio, sino con el que la empresa considera que puede extraer las mayores ganancias de un mercado determinado a través de una serie de estudios que hacen que se llaman de maximización de utilidades o maximización de ganancias. Y las empresas lo que han hecho es, con la excusa de la investigación, cargarle al precio de los medicamentos también el lobby que han hecho para posicionar la propiedad intelectual, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esto ha sido un trabajo de más de 30 años que ha costado toda la plata que ustedes se puedan imaginar, pero que ha generado además unos altos egresos de la industria farmacéutica, porque sostener una patente es muy costoso. El sistema de patentamiento es territorial, entonces en cada país hay que solicitar una patente y hay que pagar por los derechos de patente, no solamente a la oficina de patentes, sino a los abogados que hacen toda la gestión para trabajar en la oficina de patentes. Entonces esto ha aumentado también la litigiosidad entre las empresas, y todos estos costos se le agregan a la estructura de precios del medicamento. Además de esto, pues yo quisiera hacerles un ejercicio parecido al que arrancamos en el trabajo que estamos haciendo, y es que ustedes se pongan en el lugar de un gerente de una empresa multinacional que sabe que la producción de una cajita de un medicamento X le cuesta $100. Entonces la pregunta es, ¿a qué precio venderían ustedes ese medicamento en el mercado? O sea, ¿quién se anima a ponerle un precio a un medicamento que le cuesta $100 producirlo a la empresa? ¿Cómo lo venderían? Los costos directos de la producción del medicamento e indirectos, o sea, la mano de obra, la electricidad, la planta farmacéutica, todo lo que se necesita para producir directamente ese medicamento. 140. Entonces usted le pondría el 40% de ganancia al medicamento. Usted de los economistas clásicos, o sea, de los que dicen, bueno, el precio es el costo más un porcentaje de utilidad, que es a lo que estamos todos acostumbrados. Realmente lo que está haciendo la industria es una cosa muy distinta, y es que el precio de los medicamentos es el precio que pueda sostener un mercado determinado. Entonces una caja que vale $100 puede valer $5.000, $6.000, $7.000 sin ningún sonrojo por parte de la industria farmacéutica. De hecho, les quiero referir un suceso que ha tenido lugar hace poco tiempo, hace unos 15 días. La India otorgó una licencia obligatoria, que enseguida les voy a contar qué es una licencia obligatoria, a un medicamento que se llama sorafenib, que es un medicamento utilizado en cáncer renal y hepático. Ese medicamento era vendido por el laboratorio productor, que es Bayer, en la India, a $5.700 el tratamiento mensual. Pero un productor genérico de la India, que es Cipla, empezó a producirlo a $500 el tratamiento mensual, antes de que Bayer obtuviera la patente en la India. Y luego
bajó a $100 tratamiento mes. El gobierno de la India, Bayer demandó a Cipla por infracción de la patente, y el gobierno de la India otorgó una licencia obligatoria que solicitó otro productor de genéricos que se llama Natco, que consiste en que ese laboratorio puede producir el medicamento legalmente a cambio de una regalía del 6% sobre las ventas, y le fijó un precio de $175 al mes. Entonces, miren las diferencias de las que estamos hablando, o sea, de $175 a $5.700 tratamiento mes. Ese realmente es el problema que se genera a través de los monopolios comerciales que otorgan propiedad intelectual. El precio se convierte en algo que fija la empresa por un criterio que no es transparente para nada, porque las empresas, por ejemplo en este caso, Bayer se ha negado a proporcionar la información de cuánto le costó la investigación del medicamento, porque dicen que eso es muy difícil de determinar, que vino de varias fuentes la información que utilizaron para llevar el medicamento hasta el mercado. El gobierno de la India utilizó varios argumentos, entre ellos, por ejemplo, que para la investigación, muchas veces la investigación se hace en universidades como esta, públicas, con recursos públicos, y finalmente se transfiere a la industria farmacéutica en etapas avanzadas de la investigación. Entonces eso disminuye la carga que tiene que enfrentar la industria frente a esto. Pero además de eso, la industria farmacéutica también tiene una serie de exenciones tributarias. O sea, por la investigación pueden hacer deducciones de los impuestos a las rentas. Por ejemplo, en Colombia hay una norma en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente adoptado, además bajo la responsabilidad del doctor Hernando José Gómez, que enseguida le puedo hablar un poco de él en los últimos 10 minuticos que nos quedan, como director nacional de planeación, en la que las exenciones de impuestos por la investigación de medicamentos se pueden hacer del 140% de la inversión de la industria, se podían hacer, y pasaron al 175%. Es decir, que por cada peso que la industria invierte se puede deducir 1.75 pesos de las ganancias que obtenga del medicamento potencialmente. Mucha gente dice que finalmente la sociedad termina pagando 2 veces o 3 o 4 o 10 veces los medicamentos por el sistema en el que estamos y por la falta de transparencia del sistema. Entonces el ejercicio que les estaba proponiendo es: ustedes son gerentes de un laboratorio multinacional, ¿qué esperarían del sistema de patentes en un país como Colombia? O sea, ¿qué pedirían si van a negociar con Colombia y dicen, bueno, entonces va a haber un capítulo que habla sobre patentes? ¿Qué solicitud harían ustedes siendo los beneficiarios de las patentes? Que la patente dure más tiempo. Que la patente dure más tiempo. Que no haya licencias obligatorias. Que no haya licencias obligatorias. Se protejan los datos de prueba. Bueno, que se protejan los datos de prueba. Lo que pasa es que Marcela sabe demasiado. Pero además una cosa que es muy importante, y es que se puedan proteger prácticamente cualquier producto, porque mientras más productos se puedan proteger, pues es mejor el negocio. En Estados Unidos ha habido un debate muy fuerte sobre el tema del patentamiento de la vida.
que ya lo perdimos también. Hubo un caso, o sea, venía el patentamiento de sustancias químicas, ¿cierto? Eso siempre ha estado, pero hubo un caso en el que un científico indio modificó genéticamente una bacteria para que comiera petróleo. La bacteria nunca comió petróleo realmente porque se comía todo lo demás también, pero esa solicitud de patente en principio fue rechazada porque tenía que ver con una manipulación genética que no cuadraba con el esquema de patentamiento que se estaba defendiendo en Estados Unidos. Sin embargo, el laboratorio apeló y finalmente le concedieron la patente, diciendo que una bacteria no era prácticamente un ser vivo. A partir de ahí han empezado una serie de patentamientos dentro de las manipulaciones genéticas, después de otros seres superiores como las plantas, los animales, y pues las patentes son de un estilo que dice, por ejemplo, una sustancia que actúa sobre los mamíferos para producir ovulación temprana. Y como el ser humano es un mamífero, pues también si esa modificación genética tiene que ver con el ser humano, entonces el ser humano podría ser objeto de patentamiento. El tema es que en Estados Unidos no se ha llegado a ese punto porque hay también unas cláusulas que dicen que está prohibida la esclavitud y que un ser humano le pertenezca a una entidad o corporación. Pero en Estados Unidos se puede patentar cualquier cosa. Solamente a través de algunos acuerdos, por ejemplo, se logró excluir de la patentabilidad del genoma humano. Pero han ocurrido cosas tan graves como que el sistema de propiedad intelectual se puede utilizar para proteger modificaciones en las plantas, o plantas incluso sin modificaciones a condición de que sean nuevas en Estados Unidos. Seguramente ustedes conocerán el tema del yagé, que se patentó en Estados Unidos. Después nos alegramos mucho porque lo habían despatentado y finalmente terminó patentado y está patentado en Estados Unidos en este momento. Este es un tema supremamente delicado porque el ADPIC, que es lo mínimo que le piden a los países, le otorga a esos países la posibilidad de no patentar algunas cosas, como los descubrimientos, los métodos terapéuticos, los animales o las plantas. Pero Estados Unidos, una vez se firmó el ADPIC, que era, digamos, el piso al cual se deberían meter todos los países, hizo una declaración que fue sorprendente para mucha gente, pero que creo que era obvio esperar. Ellos tienen un modelo que es de calificación unilateral de los socios comerciales. Ese modelo se llama el artículo especial 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos. Permite calificar unilateralmente a los socios comerciales en torno a la protección de la propiedad intelectual y funciona a través de unos informes que da la industria sobre lo que está pasando en el patentamiento en determinado país. Entonces, por ejemplo, en los últimos informes en Colombia siempre se ha dicho que la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga patentes a segundos usos, a seres vivos, a plantas, y que ellos esperarían que el gobierno norteamericano actúe para que efectivamente eso se dé, porque consideran que esa es una protección adecuada y suficiente de la propiedad intelectual. Ese artículo está asociado al otorgamiento de cualquier tipo de prebenda a cualquier país. Por ejemplo, en el caso nuestro, el ADPA y el ADDEA estuvieron asociados a este artículo. Y de ahí salió la famosa protección de datos de prueba en 2002, sin que hubiéramos empezado siquiera a negociar el TLC. Finalmente, en el TLC, con Colombia y en todos los que se están negociando en todo el mundo,
lo que se está haciendo es aumentar los niveles de protección de la propiedad intelectual, en lo que nos decía Marcela, exigiendo que sean más largos los periodos de protección, que haya un mayor número de productos que se puedan proteger y que los estados declinen utilizar las herramientas que el mismo sistema les da para evitar los abusos por parte de la industria. Eso es lo que estamos entregándole a las multinacionales, no solamente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino en todos los que sucesivamente se han ido negociando, porque finalmente esas negociaciones no son con los gobiernos de los países con los que negociamos, sino que son con las corporaciones que le dicen a esos gobiernos qué es lo que deben negociar con nuestros países, que son las mismas en todo el mundo. Entonces, cuando se negocia con Europa, pues ese gobierno es menos proclive a entregar concesiones en el sistema de propiedad intelectual, pero la Unión Europea está muy interesada en la observancia, es decir, que los compromisos que se hacen se cumplan. Entonces, por ahí nos clavan en ese tratado. Cuando se negocia con Estados Unidos, se negocian normas sustantivas que van incluso mucho más allá de lo que los mismos Estados Unidos tenían. Por eso, después de la negociación y después de una pelea muy dura que tuvimos, que ahora les mencioné al doctor Hernando José Gómez, que fue el negociador principal, yo renuncié en esa negociación porque llegó un momento en el que nos dijeron que había que cerrar la negociación políticamente, es decir, llegar al acuerdo que nos estaba pidiendo Estados Unidos, cuando el grupo técnico que estaba trabajando en la negociación había llegado a la conclusión de que eso no se podía cerrar porque iba a ser bastante oneroso para el país y era superior a lo que dentro de todo el proceso de negociación habíamos acordado que se podía entregar. Sin embargo, nosotros rompimos la negociación en la mesa. Yo era el vocero de los negociadores de Colombia, Perú y Ecuador en la mesa de negociación en los temas de salud. Y con el negociador gringo, que nos lo cambiaron una ronda antes de este incidente, nos dijo: miren, para nosotros solamente es aceptable un CAFTA Plus, o sea, el mismo tratado que obtuvo Estados Unidos con Centroamérica, más algunas otras cosas. Los análisis que nosotros habíamos hecho era que efectivamente eso era lo que no podíamos hacer. Entonces le dijimos al negociador en la mesa: pues entonces volvamos a empezar la negociación. Estamos en la ronda 12, porque eso no es lo que habíamos pactado durante todo este tiempo. Y cuando salimos, el doctor Hernando José estaba diciendo que ya habíamos llegado a un acuerdo en la mesa de negociación. Nosotros lo que hicimos fue hacer público un informe que le enviamos al ministro Diego Palacio, en el que le decíamos: nosotros hemos roto las negociaciones, o se han acabado las negociaciones, volvieron al punto cero porque no hubo acuerdo con los Estados Unidos, pero el jefe negociador dice que ya llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, sáquenos a nosotros de la negociación y asuman ustedes la responsabilidad política por hacer ese acuerdo que a todas luces es nocivo para el país. Efectivamente eso hicieron y finalmente se terminó firmando el TLC con los Estados Unidos en un capítulo de propiedad intelectual tan leonino para Colombia que los mismos demócratas, cuando llegaron al poder en Estados Unidos, hicieron un protocolo modificatorio para rebajarnos la dosis. El acuerdo que hoy tenemos todavía es supremamente nocivo para el país. Y sin embargo, los mismos demócratas dijeron: ahí hay normas que van incluso más allá de lo que tenemos internamente en Estados Unidos y rompen el balance entre la competencia y los privilegios que se le otorgan a las empresas. Esto no ha terminado todavía.
Estados Unidos sigue utilizando mecanismos unilaterales para presionar a Colombia para que continúe haciendo concesiones en materia de protección de la propiedad intelectual. Y se siguen negociando nuevos tratados como el TPP, que se está negociando con los países del Asia-Pacífico, que tiene unas fuertes medidas de protección de la propiedad intelectual que le permitirán a las empresas seguir abusando de los precios, y que seguramente el gobierno colombiano se va a montar en esos tratados para continuar expandiendo sus intereses comerciales. No tuvimos tiempo de hablar de muchas otras cosas que han sucedido. El tema de las patentes va mucho más allá de sus efectos económicos. Las patentes tienen una serie de efectos sobre el sistema que deterioran la posibilidad de que los sistemas de salud puedan responder a las necesidades de la gente, porque están ligados a las ventas y a los ingresos de los laboratorios. Entonces, mientras un laboratorio pueda obtener una patente por un producto, siempre tratará de venderlo al mayor precio. Con eso se comprará a los médicos, a los pacientes. Investigará solamente en cuestiones que le den rentabilidad durante mucho tiempo, no que curen a la gente. Perseguirá la idea de que haya universalización de la salud para que le puedan pagar los medicamentos a los precios que los quieran poner. Y eso generará, en vez de salud, una profesionalización de la pobreza y un modelo en el cual la asistencia y el negocio es el centro no solamente de la industria, sino de todos los demás actores involucrados. Y ahí le doy la palabra al doctor Robledo, que seguramente por la charla que nos acaba de dar, tan ilustrativa, que nos ubica realmente en parte de la problemática que tenemos ahora con los tratados de libre comercio y los medicamentos. Damos paso al senador Jorge Enrique Robledo. Bueno, yo empiezo por agradecerles muy especialmente a todos ustedes por estar esta mañana aquí, a Víctor y a todos los compañeros que promovieron mi presencia aquí también, mis agradecimientos. Yo estuve pues casi 30 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Luego agradezco muy especialmente estas invitaciones. Y más que me haya tocado de suerte alternar con el profesor Guillermo Restrepo, porque él lo acaba de contar. Lo que pasa es que él lo cuenta sin calificarlo, pero realmente lo que hizo Luis Guillermo en esas negociaciones del TLC fue un acto ejemplar de patriotismo y de valor civil, porque él había sido, digamos, era parte del equipo negociador de Colombia como asesor en este tema de propiedad intelectual, y que un colombiano común y corriente sea capaz de decirle a los gringos y a las transnacionales en la cara que no se ve todos los días, y que además sea capaz de destaparle la traición al gobierno de Colombia en este tema de la propiedad intelectual y los medicamentos, realmente es una cosa que me enaltece. Si hubiera vendido su conciencia, hoy seguramente sería gran ejecutivo de transnacionales en Colombia y nadie sabe cuánta plata se está ganando, y prefiere estar aquí en una actitud decente y honrada, demócrata y patriótica, luchando por un país. Yo pido un aplauso para los demás. Yo le decía ahora a Víctor que por alguna confusión de mi oficina mía yo no preparé el tema de TLC y medicamentos, que entiendo fue lo que me invitaron. Y tengo preparada una charla sobre el tema de la ley 100 y de toda esta cosa de la salud, que espero también sea interesante para ustedes. Pero quiero hacer una mención sobre el tema de medicamentos, sobre el tema de propiedad intelectual y de ciencia.
una de las cosas más perniciosas que tienen los tratados de libre comercio es que lo que hacen esos tratados es, y la ley 100 y toda esta política de salud está inmersa en esta misma política, lo que hacen estos tratados es definir qué es conveniente para las grandes transnacionales del mundo, particularmente las de Estados Unidos, y esas conveniencias de esas transnacionales convertirlas en acuerdos económicos, en acuerdos comerciales. Y la figura es más o menos esta. Se reúnen las transnacionales norteamericanas, aclaran qué es lo que a ellas les conviene en Colombia, a sus intereses, cómo ganar más plata aquí, cómo controlarlo mejor. Eso se lo cuentan al gobierno de Estados Unidos, les informan. El gobierno de Estados Unidos redacta eso y lo convierte en un contrato con criterios, es un contrato, y ese contrato viene y lo imponen aquí, a través de unos gobiernos que no tienen ni la más remota noción de dignidad nacional, ni de patriotismo, ni de valor civil, ni de nada. Esa es toda la negociación. Por eso es que ustedes miran los tratados que ha firmado Estados Unidos con cada uno de los países de América Latina, son como una especie de forma Minerva, donde lo único que se cambia es el nombre del país, que son básicamente México, Centroamérica, Chile, Perú, Colombia. Por ejemplo, de Colombia y Perú, que se negoció en simultánea, es casi imposible encontrar una palabra distinta. De pronto uno pone silla y el otro pone asiento. Es como gran diferencia, porque finalmente son los intereses de las transnacionales que se exportan. Y en los muchos aspectos que tiene un TLC, el TLC con Estados Unidos tiene 1500 páginas, 23 capítulos. Lo reglamenta todo, absolutamente todo lo reglamenta. En estos días que estamos discutiendo sobre extranjerización de la tierra rural en Colombia, se presentó un proyecto de ley bregando a controlar o a impedir la extranjerización de la tierra rural, y el ministro de Agricultura del gobierno dijo que eso no se podía porque los acuerdos internacionales no lo permitían, porque hasta eso queda pactado. Y en el terreno de la ciencia, son 23 capítulos, todo, agroindustria, importaciones, exportaciones, compras públicas, medio ambiente, asuntos laborales, financieros, telecomunicaciones, inversiones, propiedad intelectual, que es uno de los puntos claros. En el tema de propiedad intelectual ya ha contado Luis Guillermo en el caso de los medicamentos qué quiere decir, pero al final eso es verdad para todo el resto del mundo científico-técnico. ¿Y qué es este asunto de las patentes? Es la imposición no del libre comercio, sino de su contrario, que es el monopolio. Es decir, estos son tratados tramposos hasta en su nombre. No es cierto que sea libre comercio, primero porque no es solo comercio, y segundo porque el libre no tiene nada, es el poder del monopolio impuesto como norma de relaciones internacionales. Y uno de los propósitos fundamentales de ese monopolio es dejarnos en la barbarie científico-técnica, es no permitirle a países como el nuestro adentrarnos en el mundo de la producción compleja, sino someternos a importarles a ellos todos los bienes complejos, todos los bienes de alto valor agregado, y especializarnos en la producción de materias primas agrícolas y mineras, que son bienes que, como su nombre lo dice, se exportan con muy poca o ninguna transformación. O sea, nosotros les vendemos el petróleo y ellos nos venden la petroquímica. Nosotros les vendemos el carbón y ellos nos devuelven la carboquímica, o bueno, convierten el carbón en energía eléctrica y nos lo vuelven caro, nos lo vuelven aviones y nos lo vuelven de todo. Esa es, digamos, la división del trabajo que les tengo. Entonces, no solo en el tema de los medicamentos, que ya lo ha explicado bien el profesor Restrepo, sino que en todos los asuntos de la vida del país, el TLC somete, repito, a un país como el nuestro al atraso científico-técnico, o sea, nos convierte, nos especializa en la producción de materias primas agrícolas y mineras, para que con esas exportaciones de materias primas agrícolas y mineras paguemos todas las importaciones de bienes complejos, que es donde está el progreso y el desarrollo. Ningún país del mundo saldrá de su desarrollo produciendo materias primas agrícolas o mineras. Hoy el 80% de las exportaciones de Colombia son materias primas. O sea, tenemos una economía muy parecida a la que tuvimos en los tiempos de la corona española. De eso es de lo que estamos hablando. O sea,